Hola, hola, buenas tardes. Voy a esperar un poquito a que se conecte más gente y les empiezo a platicar un poco de mi estudio y lo que tengo por aquí. Pero les voy a ir poniendo para los que se vayan conectando, pues las imágenes que tengo a mi alrededor y lo que veo. Hola, buenas tardes. Soy María Cerdá Acebrón. Eh, bueno, pues voy a empezar ya y ojalá que me escuchen bien y que pues haya preguntas y una conversación interesante. Agradezco mucho a Aura Cultura la invitación. Me parece muy interesante este tipo de formatos virtuales, ya que ahora mismo pues no hay de otra. Pero bueno, también siento que es interesante pensando en el momento pandemia, confinamiento, hablar del trabajo en el estudio, ¿no? Para mí se ha vuelto muy central y me gustaría pues platicarles de lo que he estado haciendo, del proceso de trabajo, de los proyectos que tengo eh, en puertas, de lo que estoy pensando, de mi forma de trabajar. Y, y bueno, pues para eso quería aprovechar, les hice un pequeño paneo que quizás puedo volver a repetir para las personas que se acaban de conectar y para que vean un poco así el espacio en amplio, más amplio donde trabajo. Este es mi estudio y esta también es mi casa. Y, y aquí me gustaría centrarme en un ejercicio que he estado haciendo en el tiempo del confinamiento, en el que he estado, voy a acercarme un poco para atrás para enseñar una vista más general, que es un poco, pues yo diría que tomar imprimir los dosieres, imágenes de mis trabajos de los últimos 10 años. Esta sería la vista y ponerme a pensar en qué tipo de relaciones, qué procesos, qué intereses se han ido repitiendo. Por eso están los post-it de colores que se pueden ir viendo a lo largo de diferentes trabajos. Y algunos tienen que ver desde el material con el que trabajaba o trabajo, ¿no? Con cartulinas, periódicos, revistas. Eh, Otros tienen que ver con el color, con el juego, con las temáticas que abordo en mi trabajo, ¿no? La memoria siempre es un tema que pues me he estado dando cuenta que ha estado presente a lo largo de todos estos años y, y me gustaría más bien centrarme a partir de los últimos proyectos
que estoy haciendo, como decía al principio, los que tengo ahora en proceso, y para ello también me parece importante hablar de un proyecto que estuve desarrollando como antecedente de esto, diría, a lo largo de 6 años en la ciudad, entre Ciudad de México, Buenos Aires y Madrid, sobre el exilio republicano español en la tercera generación, ¿no? Pensar en cómo se construyen las narrativas históricas a través de la memoria oral, de las narrativas familiares, ¿no? Y cómo hay una construcción de lo político en la esfera de lo doméstico. Entonces empecé a hacer una serie de collages basados en las entrevistas que estuve haciendo a los descendientes de tercera generación, como digo, tanto principalmente en México. Esta es mi gata que no se podía perder el momento. Y bueno, fue muy importante para mí ese proyecto porque siento que cambió mucho mi manera de producir, de pensar y sobre todo muy influenciada por las ciencias sociales. Pues hice una maestría en ciencias sociales acá en México enfocada en este proyecto, se llamaba Recuerdos del Futuro el proyecto, y entonces creo que eso marcó mucho la manera de pensar mi producción, basado mucho, como digo, en entrevistas, en memoria oral, el testimonio, y cómo eso sirve para conformar nuevas narrativas o contranarrativas a la historia oficial o los discursos hegemónicos, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco para poner en antecedentes lo que estuve haciendo antes de lo de ahora y para agarrar sentido, ¿no? Regresando, o más bien acercándonos más hacia el presente, desde hace, pues diría que ese proyecto fue de 2012 a 2018 y desde 2018 casi comienzo a hacer este proyecto en las ventanas, donde al principio lo llamaba fotografía primitiva, porque pues es la base de la fotografía, es una exploración cromática de cómo va cambiando el color y cómo va quemándose en las ventanas. Y lo que utilizo es un archivo que llevo acumulando a lo largo de unos 10 o 15 años, ¿no? Y pensando un poco en otras maneras de construir narrativas, siempre la historia para mí es muy importante y cuando me refiero a la historia la pienso como desde la formación que recibimos en las escuelas, ¿no? Entonces, pues siempre pienso en qué es lo que no nos contaron o lo que no me contaron o lo que me gustaría haber sabido o lo que descubrí a partir de viajar, de conocer gente, de leer. Eh, y bueno, entonces como en ese sentido es cuando pienso en historia y a lo que me refiero, ¿no? Para acotar esa parte. Entonces, bueno, pues este proyecto también se ha ido desplazando a la pared. Este es como ahora se encuentra este muro. También ha ido cambiando mucho en sus formas. Aquí ya están algunos colas, bueno, en realidad son todos que han pasado por las ventanas. Es un trabajo que son tiempos de exposición largos al sol, ¿no? Y esto es pues la base de la fotografía y por eso al principio lo llamaba fotografía primitiva. Luego consideraba que el nombre tenía más que ver con también una relación con la calle y con quien ve esos carteles. Entonces fue o ahora es una doble exposición, ¿no? Pensando eso, como qué relación se establece, sobre todo pues ahora en el confinamiento lo he pensado mucho, ¿no? Cómo se puede haber una comunicación intermedia que no sea la virtual, la presencial, pero desde lejos y pues me hacía sentido seguir explorando esto más intensamente. Eh, También empecé a hacer, empecé a imprimir imágenes de las fotografías de las ventanas, como son esta imagen y esta otra de acá, para probar también cuál es el material final, si es que tiene que haber uno en el que se presentan estas imágenes, eh, cómo seguir dándoles vida y continuándolas más allá de las ventanas, ¿no? También hice unas pruebas de impresión sobre tela. Aquí tengo otra, que bueno, no es su mejor vista, pero ahora la tenemos de sofá.
Y esto es también, como digo, una impresión sobre tela de la cartulina, ya con motivos más abstractos, que eso vienen de otro proyecto estoy trabajando. Y voy a aprovechar para continuar con un video que es sobre ese proyecto y sobre las ventanas, y ahí lo vinculo con la abstracción que aparece en la tela. Os pondré un fragmentito, quizás sea mejor así. Es un vídeo que presenté en el Museo Amparo, también ahora en la programación virtual de sala de espera del Museo Amparo. Y bueno, era un poco continuar con una serie de símbolos que me encontré en la calle haciendo una residencia artística en Marsella el año pasado, y me encontré con estos símbolos, eran unas flechas que estaban marcadas en el suelo de la calle y me llamaron mucho la atención, y empecé a buscar quiénes los hacían, cuál era el significado y cómo eso podría servir para construir otro diccionario, ¿no? Incluso como si ya en sí eso fuera un alfabeto que hay que descifrar y que se puede reutilizar, ¿no? Entonces, en este caso, es un ejercicio performativo en el que eh, trato de hacer una traducción a través de las manos y del cuerpo de estos símbolos, eh, también desde la exploración y desde el juego, ¿no? Que creo que también es algo que me interesa mucho en mi trabajo. Este proyecto se grabó en la Galería Proyecto H en La Condesa, donde no se pudo inaugurar una exposición por la pandemia. Y bueno, pues ahora se puede visitar con visitas guiadas, eh, con cita. Si quieren alguien visitar, pues bienvenido. Todavía siguen estando estas cartulinas, estará todo el mes de julio. Eh, y bueno, para mí este proyecto y la oportunidad de presentar el proceso en el Museo Amparo, pues bueno, fue como darle una energía y apostar por unos intereses que siempre tengo con mi trabajo sobre el cuerpo y cómo poner el cuerpo en él, y cómo relacionado con la coreografía, y que tuve la oportunidad y me gustaría seguir explorando por ahí, ¿no? Entonces creo que lo voy a dejar hasta aquí. Si quieren seguir viéndolo, está en la página web del Museo Amparo. Y bueno, y me parece que voy a pasar a enseñarles otro proyecto que también tiene mucho que ver con Recuerdos del Futuro, que es el proyecto que les comentaba antes en relación a las narrativas históricas basadas en la esfera doméstica y en las familias. Y se llama Vida Neus, a veces Sana, y es una cronología. Bueno, aquí tengo una línea de tiempo maravillosa que me inspira mucho, pero esta es una línea de tiempo sobre la vida de Neus Espressate Xirao, que fue una exiliada mexicano-catalana, que ella fue cofundadora de la editorial Era. Y la conocí, nos hicimos amigas, tuvimos una relación personal muy linda, y siempre me llamaba mucho la atención que era un personaje que no le gustaba tener una presencia pública, una persona muy discreta, que no quería hablar de su vida, pero de manera muy casual y esporádica, de repente me iba contando anécdotas, ¿no?, de su vida. Entonces, para mí eso es como la base del trabajo, en el sentido de pensar la historia a partir de los testimonios y de las historias que personas, no los grandes nombres, sino los hegemónicos, perdón, construyen la historia, ¿no? Es un proyecto, como digo, que tengo en proceso, que estoy trabajando a partir de líneas de tiempo,
Y aquí tengo otras líneas de tiempo que les quiero enseñar y contar. este, Donde aquí es un poco como tratar de trabajo sobre todo con recuerdos, mis recuerdos de las conversaciones con ella, como también con familiares, amigos, personas que trabajaron con ella. Entonces, este diagrama se divide entre historia oral, personal, cotidiana, ausencia y olvido, ¿no? Y como las historias de vida de las personas pasan por todas estas etapas y cómo puede servir pues, para construir otro relato de la historia, ¿no? O que la acompañe finalmente. También, mire, ya que este es el alfabeto que les comentaba antes de que me encontré de señales en el suelo que aparecían en los videos. Em, Claro, lo que me pasó aquí es que estaba trabajando reescribiendo este diccionario, pensando en cómo sería este diccionario de imágenes y lo que me faltaba en el cuaderno era pues, justamente la dimensión corporal, ¿no? Estas flechas están en la calle, tienen una espacialidad y traerlas al cuaderno y tratar de dibujarlas, pues había una pérdida muy grande del cuerpo, ¿no? Y de la dimensión que uno ocupa dentro de ellas. Y es por ello que decidí replicarlas en formato natural y esto dejarlo como un cuaderno de anotaciones. Y esta es otra de las líneas de tiempo que también he estado haciendo sobre el proyecto de Vida Neus Avecesana, que como digo, siento que es una manera de... También una preocupación en mi trabajo en relación a la historia es la historia de las mujeres y contada por mujeres, ¿no? Porque de repente también me interesa mucho la pedagogía y doy talleres y los vinculo mucho con mi práctica, entonces de repente pues la historia de las mujeres cuando una va a buscar referencias es lo más difícil de encontrar y siempre hay que buscar el doble, ¿no? Entonces, por eso me parecía interesante hacer un proyecto sobre una mujer y como para ponerlo dentro de un nombre de la historia con letras mayúsculas, ¿no? Este, También tengo que decir que una de las cuestiones que me interesa mucho de su vida es la relación con los movimientos revolucionarios, tanto en Latinoamérica como en Argelia, los movimientos de independencia y descolonización. Por eso está aquí puesto Guerra de Argelia, ¿no? Como que siento que también hay como toda una parte de la historia, que en este caso es historia clandestina, en la que hay mucha relación de la vida de Neus y de muchos personajes que siempre quedan relegados o quizás no quedan relegados, pero desde luego no son los que uno reconoce en los libros de texto y nunca son los grandes personajes. Entonces me interesaba también reivindicar eh, estos personajes y estas historias. Y también como una manera, como digo, de pensarlo como una herramienta pedagógica de aprendizaje que se pueda pensar en las escuelas. Eh, Este es otro de los collages que he estado trabajando en relación a la vida de Neus Expressate y ya empiezo a superponer ciertas imágenes de los collages que son, por ejemplo, estas son la base de color, son las publicaciones que hizo ERA, la editorial donde ella fue la editora en jefe, con imágenes de archivo de Elisa Lipkau, que su papá, Fernando Lipkau, fue un exiliado también y hacían excursiones a los volcanes de escalada con los grupos de las Juventudes Socialistas Unificadas allá por los años 50, 60. En fin, es todo una historia muy interesante y compleja y con muchas vetas. Y aquí son otros de los collages que he estado haciendo también mezclando texto, escribo los diagramas de trabajo que hago con imágenes de archivo. Um, aquí, aquí tengo otro de los collages mezclado con otras imágenes y este es otro de los diagramas de la vida de Neus, ¿no? También como pensando en distintas representaciones visuales de la cuestión de la memoria, la historia y cómo eso se cuenta y se transmite. Y pues
ya no sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere decir algo, si sigo enseñando cosas. Este, Voy a volver a hacer otro paneo para los que se están integrando nuevos del estudio y casa. Eh, bueno, también al principio hablaba del confinamiento y de un poco de lo que ha significado este encierro, tanto para mi producción, que de hecho era una pregunta que me habían hecho antes, eh, como, sí, pues cómo abordar la producción en estos tiempos de confinamiento y qué es lo que ha cambiado. Y lo que sí tengo claro es que cambió mucho la concentración y fue difícil concentrarme, y creo que por eso también me dediqué más a tratar de pensar en relaciones entre diferentes obras y trabajos y ver qué es lo que se repite, un poco como recuperar qué es lo que sigue estando en el trabajo. Eh, También me dedico mucho a escribir y buscar relaciones entre qué son las imágenes que me interesa, qué tipo de historia, lo cotidiano, el juego, y buscar dualidades, ¿no? Como una manera de... Ah, Dulce me hizo una pregunta. ¿Qué tipo de papeles utilizas para las ventanas? Pues son cartulinas de colores. He probado con diferentes He probado diferentes cartulinas, pero lo que sucede es que también lo más importante es el color. Hay colores en los que es mucho más difícil, tarda más tiempo en fijarse. eh, y los colores, los rosas, los morados son los que mejor funcionan. Los azules es muy complicado que se fije, la verdad que no sé bien por qué. Y, y las cartulinas gruesas tardan menos tiempo también. Pero bueno, hablo de un tiempo de un mes, 2 meses. Ahora, de hecho, en el confinamiento, pues he estado dejándolas al sol durante sí, he estado 2 meses y medio, que es lo máximo que las había dejado. Y, y bueno, en realidad este proyecto también lo vinculo mucho porque parte de este archivo de imágenes que había comentado antes con el que trabajo, y aquí tengo una serie de collage que, que son una serie más o menos grande, eh, donde es un proyecto que llamo Enciclopedia Miope, y que bueno, creo que tiene que recopila un poco todas estas historias que les comentaba de mi, bueno, estas historias no, mis intereses con la producción, con las narrativas, con construir contranarrativas históricas, con pensar en quiénes son los sujetos que narran, quiénes son los que quedan fuera. Y pues ahora al tener ya un conjunto cada vez más grande, eh, puedo ver que hay muchas imágenes de mujeres, lo cual este, supongo que es una búsqueda que tengo, el buscar dónde están las imágenes de las mujeres en la historia y y qué papel utilizan y si son protagonistas o son las mujeres de... Y también un poco como tratar de hacer una historia no lineal, no cronológica, este, de, de la idea de la enciclopedia, lo llamo enciclopedia miope. Este es uno de los formatos que tiene en papel, pero luego empecé a hacer un formato en imán y en transfer, que eso estuve dedicándome, pues la verdad que bastante tiempo del año pasado. Ahora les enseñaré algunos de los imanes. Y bueno, como les decía, esta idea del proyecto de la enciclopedia miope, eh, el objetivo era pensar un poco en en qué es la enciclopedia, en el sentido de, no quiero llamarlo enciclopedia, pero siento que al final todo el mundo pues es fácil de entender si dices enciclopedia. Y en realidad enciclopedia miope se llama así por pensar en los huecos que faltan, en lo que no se ve y cómo darles una presencia, ¿no? Eh, También queriendo romper con la idea de la taxonomía del saber occidental, que es la enciclopedia en sí misma. Y pues puedo ir desplegando más en la otra parte de la mesa. Creo que
la verdad que hay una parte del confinamiento que he disfrutado mucho del espacio en casa y del espacio de trabajo, bueno, seguro que para muchos artistas pues también ha sido bastante representativo e importante y de agradecer el tener el espacio de trabajo en casa. Y Fer me pregunta qué relación encuentras entre la historia de estas imágenes apropiadas y la memoria temporal de las marcas de sol. Pues la verdad que la relación diría que es una relación muy directa de muchas de las imágenes de acá, son las imágenes que aparecen acá, y es como un poco una doble lectura o una doble representación. De hecho, en algún momento, cuando pensaba en presentar la enciclopedia miope, pensaba que el sentido era presentarlas también con los collages y el proyecto de eh, una doble exposición, porque finalmente era como si fuera también un negativo y otra manera de abordar, ¿no? La huella y la memoria de estas imágenes. No sé si respondí, pero bueno. Este, y luego la siguiente parte, que los tengo así colocados un poco escenográficamente, o así me gusta creer que están, pues son imanes, y entonces son también otra vez de nuevo el archivo que les acabo de enseñar encima de la mesa, desplegado y ya compuesto, hecho un transfer y con imanes, entonces como que tienen estas imágenes. Es un poco complicado, perdón, grabar y mostrar, pero bueno, para que vean, esto sería la imagen y este es como el que va encima. Estos son transfer de collage sobre imán. También están hechos en madera, también tienen detrás el imán, pero así con una mano no sé si vaya a lograr el objetivo de enseñarles bien cómo funcionan. Entonces, bueno, los tengo aquí desplegados algunos en una esquina del estudio. Y también, pues sobre todo algo que me preocupa mucho es pensar en cómo se despliegan y cómo funcionan, ¿no? No tanto en un espacio expositivo, sino también como de juego, que puedan ser, yo los imagino como material que pueda servir de material didáctico para clases, para la escuela, y que entonces, pues sí, tenga una autonomía de obra, pero también pueda funcionar como un elemento que sirve, que tiene una utilidad en términos pedagógicos, ¿no? Ahora estoy pensando mucho en mi trabajo en ese sentido y sí, y es que, perdón, estoy leyendo los mensajes que están poniendo y ponen muchas cosas y me desconcentro. Esto es otra prueba que también pienso que es un poco como aglutinar diferentes papeles que ya han pasado por el sol, que ya tienen las huellas del color, y pensarlo también como una pieza escenográfica. También lo que pasa es que cuando enciendo esta luz y es de noche y abro la ventana y entonces los papeles empiezan a doblar y a mover, como que parece una escena muy dramática, y me gusta pensarlo como que es una posible escenografía para, para una ópera, por ejemplo. Y pues bueno, estos son también los transfer, esta acumulación de papel son la impresión de todos estos transfer, que hago un poco recuento. Serían, primero inicié con estos collages sobre papel que están aquí en la mesa, después decidí que tenía que imprimirlos en el orden que habían sido producidos, todos los transfer, son unas planchas de 100 por 70, y entonces este es el orden cronológico con el que fui produciendo los transfer y también pues aprendiendo una técnica nueva, lo cual fue muy estimulante también. Eh, y entonces después lo que hice fue recortar ciertas imágenes y volverlas a romper, ¿no? Y a partir de ahí volver a pensar en los imanes, que es esta, esta otra fase de proceso de trabajo, ¿no? Yo suelo trabajar, pues sí, muy procesualmente, como pueden ver,
considero que las piezas, me gusta pensar que dependiendo para dónde se exhiban, se presenten o cuente mi trabajo, pues las presento hasta cierto momento en el que están, pero pueden seguirse trabajando y creo que eso es mucho mi dinámica de trabajo, ¿no? Los imanes también los tengo, están sobre madera y están sobre el propio imán, mucho más delgado. Entonces, mi fantasía es que va a ser una enciclopedia miope que se consulta en la nevera y que van a estar todos los imanes ahí puestos. Perdón, voy a cerrar, que pues aquí estamos en el centro de la ciudad y es bastante ruidoso. Y pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o quieren que les dé más paseos por el estudio, les enseño más cosas. Siento que me apetecía más bien hacerlo presentando todo lo que tenía aquí, porque ya que hice todo este diagrama que les he estado mostrando durante el confinamiento, pues me parecía que tenía más sentido aprovechar la parte física de del taller. Y a ver, tengo otra pregunta de Paola. El revelado cobra un sentido conceptual que se revela en este caso. ¿Qué nueva imagen se descubre al exponerla de forma doble? Me gusta la idea de pensar la imagen como algo vulnerable. Claro, también es interesante eso que dices, porque al final hay una pérdida también, ¿no? Hay tratar de hacer una traducción de una imagen que se quede fijada, que quede una huella, pero también a través de la pérdida, que también quizás es un poco la propia técnica del transfer que, como les decía, he estado utilizando últimamente en mi trabajo. Eh, y sí, como que sí se... Perdón, es que estoy volviendo a releer. Eh, sí, sí, pues se revela como otra imagen y con una huella del anterior que ya ha perdido el sentido, ¿no? Que también creo que si no... O sea, como en realidad todos estos trabajos también, los de las ventanas, como esta enciclopedia Miope, vienen del mismo archivo y supongo que de ahí pues hay una manera mía de organizar y clasificar. Tengo un archivo analógico, como les estaba diciendo, y también digital, pero creo que el que me produce más fascinación es el analógico, donde tengo muchas categorías de diferentes tipos de imágenes, de fotografías, de impresas, fotocopias, revistas, de carteles de la calle y todo ese tipo de imágenes clasificadas son las que luego saco y vuelvo a poner en estas imágenes y en las cartulinas. Eh, Creo también que es un proceso que está eh, o sea, estoy pues, por ejemplo, el video que les mostré en el Museo Amparo, algunas islas, es un video que apenas acabo de hacer hace un mes, ¿no? Entonces es como todo está muy, muy pasando ahorita que todavía tampoco tengo el tiempo para tener claro, ¿no? Muchas cosas de lo que estoy haciendo, pero siempre estas preguntas pues se agradecen mucho para ponerse a pensar y seguir dándole vueltas al trabajo. Pues voy a mirar a ver si hay más preguntas o si, si no, pues quizás puedo volver a dar otra vuelta sobre el estudio. Este, pues quizás para la gente que ha entrado hace poco, lo vuelvo. Mi gata se llama Libertad. Era una pregunta que me habían hecho. Pero bueno, pues voy a hacer otra panorámica del estudio porque como se está... Me preguntan también cómo funciona lo pedagógico en mi trabajo. Pues creo que es algo que se ha ido volviendo cada vez más significativo en los últimos años, también porque estuve
3 años y medio trabajando coordinando un programa que se llamaba Escuela de Artes y Oficios en la UAM Coajimalpa y, y ahí pues me encargaba de dar todo el contenido y producir las líneas de trabajo. Entonces, eh, creo que lo pedagógico parte de como una herramienta de trabajo también, ¿no? Por ejemplo, pues también desde los talleres de las narraciones familiares como relato de la historia, que son unos talleres que impartí, que sigo impartiendo en diferentes geografías como Rosario, Argentina o Barcelona, España o Ciudad de México o Guadalajara. Y un poco la idea es poder producir nuestros propios manuales de historia a través de un tema en el que todos nos ponemos de acuerdo entre los asistentes al taller que vamos a trabajar y a partir de ahí es como un ejercicio de memoria colectiva en el que vamos pensando en cómo se construyen esas historias a partir de lo narrado en las familias, ¿no? Y entonces creo que ahí fue una parte clave en mi trabajo y ahora creo que también tiene que ver con esto que les comentaba de cómo las propias piezas pueden tornar en material pedagógico, ¿no? Como lo que me gustaría es pensar cómo estos imanes y esta idea mía de enciclopedia pueden convertirse en un material para una clase de historia y cómo se trabajan, cómo se abordan, ¿no? Y pienso mucho en debería escoger una temática o deberían ser un material más amplio. O sea, creo que desde luego sería para una clase, para clases de historia, en mi interés por lo pedagógico, ¿no? Como este, sí, o también como en el proyecto de la línea de tiempo sobre la vida de Neus Espressate, que les comentaba antes, pues finalmente tiene que ver con compartir y reflexionar sobre vidas de personas y darles la categoría de historia, ¿no? Y que no sean solo anécdotas familiares, sino que puedan eh, pensarse desde otro lugar, por supuesto artístico, pero también eh, para mí la parte de pedagogía es que la palabra educación no me gusta, pero tengo una frase aquí en uno de los muros del estudio que dice educar por debajo del mantel, ¿no? Y si bien no me siento identificada con la palabra educar y no me gusta, pero hay algo de eso, ¿no? De buscar lo que está por debajo, de buscar como unos estratos que quedan debajo de lo que entendemos por historia y cómo funcionan incluso en la vida de las personas. Por eso también, como les comentaba, me interesan los procesos de vida en la clandestinidad, que las luchas más silenciadas, como les decía, en este caso, pues tiene que ver con el exilio, los exilios, la descolonización, ¿no? Como que son un poco los temas que me interesan trabajar. Y como digo, pues ya también se ha vuelto la entrevista como algo fundamental en mi trabajo y como una forma de la materia prima, ¿no? De donde saco, de donde se producen las obras. Y en ese sentido les puedo mostrar esta que está acá, que se llama Plan A Escalar. Bueno, y mi gata sí es el protagonista del momento. Eh, entonces, bueno, es un ejercicio que hice a partir de entrevistas a descendientes, son varios collages y es una propuesta de escalada del Valle de los Caídos, que es donde estuvo enterrado Franco desde su muerte en la cama hasta el año pasado. Y bueno, entonces esta pieza es, junto con otros collages que estuve haciendo, son conversaciones con descendientes, con interesados, con personas afines al exilio y a mí me interesaba no pensarlo tanto como desde el fetiche de la conmemoración, sino de qué es lo que se puede hacer y cuáles son las acciones que son posibles y pues escalar un monumento me parece una buena forma de desacralizarlo, ¿no? Entonces aquí estaba las rutas de escalada, los materiales, que era el equipo necesario.
Y también eso, pensando un poco en el que el dibujo, que el original de toda esta serie sería un poco pensando el dibujo y el papel como la posibilidad de acción, ¿no? Y de hacerlo en el presente y de que cobrase vida por ese medio. Eh, y sí, y no tanto desde una memoria fetichizada y como que no tiene que ver con el presente, porque en el fondo para mí es una pregunta de cómo entendemos la historia desde ahora, ¿no? Y desde lo que sucede ahora y cómo la leemos. Em, bueno, pues voy a hacer otro paneo que la verdad es una buena vista para verlo todo. Y si mientras alguien tiene alguna otra pregunta que hacer o que quiera algo que comentar, pues aquí estoy. Me preguntan que cómo inicio mi proceso creativo. Híjole, así en cómo inicio, a ver, cómo inicio mi proceso creativo. Eh, Pues creo que es un trabajo bastante cotidiano. Entonces, como que ahora mismo, sobre todo, estoy en un momento en el que estoy dedicándole el 100% de mi tiempo a mi producción artística. Entonces es mucho más sencillo poder retomar procesos de trabajo, ideas, a partir de las lecturas que hago, de revisión de las anotaciones que hago en cuadernos. Eh, Tengo varios proyectos ahora mismo en proceso, como les comentaba, el proyecto de las ventanas de una doble exposición, la enciclopedia miope, que les he enseñado varios de los formatos, el proyecto Vida Neus a veces sana. Y entonces, pues ahora mismo te diría que ya es algo como que está muy insertado en mi día a día, ¿no? Creo que me resultaba más difícil en otros momentos que pues estaba trabajando como les contaba, en la UAM, Coajimalpa, o estaba dando talleres de otras cosas, y entonces cuando no estás dedicado es mucho más difícil retomar. Y ahí lo que trataba de hacer era hacer ejercicios para, pues por ejemplo, a mí el collage diría que es de una práctica que me es muy natural y que llevo pues, que casi que desde niña. Hago collage y casi que desde niña recopilo imágenes y me dedico a ordenarlas. Entonces, creo que siempre el proceso creativo lo inicio desde un lugar en el que me siento cómoda y en el que sé que puedo trabajar. Aunque también diciendo esto pienso el cuerpo, que también de repente luego es un espacio que me siento muy cómoda y suelo tomar talleres de performance, de danza, no porque sea mi práctica, sino porque siento que es un lugar en el que me ayuda a iniciar procesos de trabajo desde un lugar que no es mi lugar o no es el lugar que suelo utilizar, entonces como que hay mucha comodidad, ¿no? En ese ir a otro campo hablar, negociar y dialogar con otro campo, ¿no? Porque no hay el peso de lo que una debe saber o quiere hacer, como que siento que eso lo libera mucho. Y eso, creo que cuando estoy en procesos de crisis de trabajo hago mucho el buscar talleres de danza, de movimiento, ¿no? Cualquier cosa con el cuerpo, eso ayuda mucho a poder iniciar procesos de trabajo. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que voy a dar por terminado la visita al estudio. Les agradezco mucho a todas las personas que se han conectado y que me hayan escuchado. Y bueno, pues que tengan buena tarde y muchas gracias.